Bueno, estamos con Alba Soutelo, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Pontevedra, que es uno de los colectivos que colaboró en la gestión de la pandemia y que atendió en todo momento a los ciudadanos. Y una de las iniciativas más llamativas fue la colaboración con el Sergas para hacer cribados a la población. Yo quería que nos recuerde un poco en qué consistió y cómo fue para ustedes. Bueno, pues fue una experiencia muy gratificante y tuvo mucha aceptación tanto por parte de los farmacéuticos como por parte de los ciudadanos. Participan, porque todavía está activo, 401 farmacias, que es el 92% de las farmacias de la provincia, y ya se han entregado kits de recogida de muestra de saliva, 111.500 llevamos. Y se han detectado casi 1.700 positivos en estas pruebas. Empezó el 9 de febrero y todavía continúa. Ahora hay muchísima menos demanda. Llegamos en febrero, hubo días que llegamos a entregar 4.400 kits, fue el día que más se entregaron. En un solo día. En un solo día, y 4.400 y pico kits. Y claro, ahora en el mes de octubre, pues he estado viendo que en todo el mes solo se han entregado 300. Entonces hay mucha diferencia, pero también he visto que estos días, desde la semana pasada, ha aumentado la demanda. Ahora había tan poca demanda que en vez de poder entregar la muestra ya recogida en la farmacia todos los días, solo se podía entregar 3 días a la semana. Y bueno, sí, eso depende de la demanda, ¿no? Pero actualmente se puede recoger el tubo todos los días, pero no se puede llevar. Y también se ha ampliado a los niños que antes no estaban incluidos y ahora es entre los 6 años y los 64, coge a toda la población. Y bueno, creemos que como está aumentando la incidencia, vamos a volver a tener más... Claro, más demanda, ¿no? Además, bueno, esos 1.700 positivos, se supone que son 1.700 posibles brotes detectados a tiempo, ¿no? Y es gratis para los ciudadanos hacer esto, ¿no? Sí, se han cortado 1.700 cadenas de transmisión, para el ciudadano es gratis, no tiene que hacer ningún tipo de desembolso, sí ir a la farmacia, él u otra persona lo puede llevar después la muestra, pero recoger tiene que ir él, porque tiene que firmar el consentimiento informado, ¿no? O, si es menor, tiene que ir acompañado de un padre o tutor que le pueda firmar el consentimiento informado. Y después la muestra la puede llevar cualquier persona. Y tiene que recoger la muestra al día siguiente a primera hora de la mañana, sin lavarse los dientes, en ayunas, sin beber agua, y llevarla a la farmacia antes de las 10. Está muy bien, y además, bueno, no sé desde cuándo se puede hacer para niños, que son población sin vacunar, ¿no? Desde los 6 años, que supongo que es una tranquilidad para muchos padres poder por lo menos comprobar, ¿no? Sí, hace poco, hace como un mes que empezó para los niños. Con la vuelta al colegio, es cuando empezó. Sí, cuando empezó. Otra vía que también están ustedes en ella, desde que se aprobó la venta de antígenos sin receta, ¿no? Que las farmacias también las tienen a disposición. Yo quería preguntar también si hubo picos de venta, bajadas, bueno, un poco cómo fue esto, ¿no? También, sí, también. Bueno, podemos procesar los test en las farmacias. No tenemos datos de dispensaciones de test, pero sí tenemos datos de los test que se procesaron en las farmacias. Y tenemos procesados hasta ahora más de 23.000 y detectados 210 positivos, o sea que bueno, que está bien. Pero también ha fluctuado mucho la demanda. Al principio había días que se estaban haciendo 1.500, 1.600 test en un día y ahora estamos haciendo 500 a la semana, que 500 comparado con el cribado de saliva, que ha bajado muchísimo más, pues 500 no es poco, ¿no? Sí. Pero comparado a lo que había antes, pues es muchísima bajada. También hemos notado que estas semanas, desde la semana pasada, esto ha aumentado. Claro, porque los test de antígenos, también quería preguntar algo más de ellos. O sea, hay una posibilidad de hacerlo en la farmacia y cuando el ciudadano se lleva su resultado, yo quería saber si con eso pueden viajar a otros países o no está claro según qué país, si es válido o no. A ver, eso no está claro, porque, a ver,
la Consellería lo hizo como algo interno, para dentro de Galicia, para que sirviera, pues en aquel momento era necesario para la hostelería, entonces era para servir para la hostelería y también para los requerimientos que hubiera dentro de la comunidad autónoma. Esa era la idea, ¿no? Para la movilidad interna. También ahora hay muchas pruebas deportivas, de competiciones deportivas y también sirve para eso, pero no se creó lo que es para viajar. Entonces, en un principio nos decían que no iba a valer para viajar. El motivo es que los test que se realizan en la farmacia son los mismos que el paciente puede comprar y llevarse a su casa. Y esos test para Europa no tienen validez diagnóstica, sino solo de sospecha o presunción. Entonces no admiten el certificado europeo. Y la farmacia lo que da es un certificado, un resultado que es del Sergas. Entonces en Galicia en principio sirve, pero fuera se supone que no. Pero la realidad es que si se emite en castellano, si se emite en gallego no, pero si se emite en castellano, pues lo están aceptando en algunos países como Reino Unido, Portugal. Hay varios que sabemos que lo están aceptando, otros que no sabemos, y luego algunos ya no lo aceptan, tampoco el otro test, sino que necesitan PCR. Por ejemplo, nos preguntaron ayer por Brasil, y Brasil necesita PCR, no sirve el test. Y bueno, ha dicho competiciones deportivas, para viajar. No sé si se puede decir que la mayor demanda fue para entrar a locales de ocio nocturnos, o sea, los jóvenes que querían salir y que necesitaban esto, por lo menos. Sí, eso fue la mayor demanda. Eso es cuando hacíamos los viernes pues 1.600, 1.500 y los sábados y los jueves también, ¿no? También hay personas que lo quieren para comidas familiares, para eventos o para una cena o cualquier cosa así. Entonces no lo suelen hacer en la farmacia. En la farmacia lo suelen hacer los que quieren el resultado en papel. Y si no, pues si es para una cena, pues van a una farmacia, piden 20 test y se los llevan a casa para una boda o así. Claro, está bien. Bueno, en pandemia la verdad es que pasaron muchísimas cosas. Ha habido noticias de escasez de productos, de que se disparaba la demanda con otros. Yo me gustaría que destacara alguno, ¿no? Por ejemplo, las mascarillas y de hidrogel al principio era un producto de lujo, casi que no se encontraba. Bueno, ¿no? Las mascarillas empezamos ya en febrero con el desabastecimiento. Me acuerdo que los medios de comunicación estabais todo el día preguntando por las mascarillas y todavía no había esa alarma social que hay ahora, ¿no? Y después ya de aquella había poco suministro, pero algo había, pero en marzo se terminaron las mascarillas. Claro. Y estuvimos mucho tiempo sin mascarillas, hasta el mes de abril no conseguimos mascarillas. Y ni para darle al público ni para nosotros, o sea, no había mascarillas. Y cuando empezaron a venir eran carísimas, carísimas. Hubo que racionar un poco también, ¿no? Al principio. Sí. Y el gel, pues pasó lo mismo, tardó más, pero acabó estando en desabastecimiento, no había gel, entonces ya permitieron que empresas hicieran el gel y a las farmacias también le permitieron hacer gel porque no había, ¿no? Claro. Y sí que fue una época, ahora está muy lejano ya, pero fue muy difícil. Claro, fue difícil para todos. Otro tema que fue muy llamativo, cuando Donald Trump dijo que él consumía hidroxicloroquina y que eso le iba a defender del COVID. No sé cómo se tradujo en la farmacia esta. Pues se tradujo que como también hubo algunos países que empezaron a utilizarlo como tratamiento y eso salía en los medios de comunicación, pues hubo bastantes personas que fueron al médico a pedir una receta y hacían acopio en las casas de este medicamento por si acaso. Entonces esto produjo un desabastecimiento que no llegó a ser un desabastecimiento total porque las autoridades sanitarias pues empezaron a implicarse y hicieron que hubiera un suministro controlado. Entonces con la colaboración de las farmacias no se podía dispensar los medicamentos nada más que a los enfermos que tenían artritis reumatoide o lupus y que estuvieran a tratamiento con él, si no tenían que pasar por un régimen de visado, de homologación y no eran válidas. Claro, porque causaban problemas a pacientes que realmente lo necesitaban. Sí, que lo necesitan para vivir. Hablando de medicamentos que, a veces muchos ciudadanos van a la farmacia y le piden al farmacéutico
que le adelante el medicamento, que luego ya le llevará la receta cuando vaya al médico. Esto me imagino que es un clásico y no sé qué dilema les plantea a ustedes esto, ¿no? Bueno, este es uno de los mayores problemas que tenemos en la farmacia y no es nuevo. Es verdad que con la pandemia empeoró, ¿no? Pero yo lo recuerdo siempre, ¿no? Los pacientes se quedan sin el medicamento, tienen que continuar el tratamiento, van a la farmacia y no tienen receta. Entonces, desde los propios centros de salud, muchas veces, como no hay citas para renovar las recetas, los mandan a la farmacia y que le adelante el medicamento y que después ya le darán la receta. Entonces, esto nos causa muchos problemas desde hace muchos años. O sea, yo recuerdo pedirle ya una solución a la consellería de este tema hace ya 8 años, ¿no? Y claro, han intentado solucionarlo, sí que van poniendo medidas, ahora por ejemplo que los farmacéuticos de atención primaria pueden renovar las recetas, pero aún así, aunque disminuye, sigue habiendo. O sea, todos los días en las farmacias tenemos a un paciente que necesita un medicamento y nos encontramos con el dilema de si lo dejamos sin el medicamento y le rompemos la adherencia o se lo damos y algo que no podemos hacer, ¿no? Y además es que a veces es un viernes, un sábado, un domingo o un puente y ¿cómo vas a dejar a tu paciente tantos días sin el medicamento? Claro. Entonces, bueno, eso para nosotros la solución está en que nos permitan adelantar ese medicamento, introducirlo en el sistema de receta electrónica, porque esto antes con la receta papel era imposible, porque esos medicamentos necesitan una prescripción médica y si el paciente no tiene receta, el farmacéutico no sabe si está prescrito o no por un médico. Claro. Pero ahora en receta electrónica está la prescripción, entonces con esa prescripción, si le falta la receta porque se le han agotado, pues que nos permitan adelantarle la receta, introducirlo en el sistema y así sería transparente para el médico y para toda la administración. Bueno, quería preguntar también si cree que la pandemia se cambió la imagen del farmacéutico de alguna forma, ¿no? O sea, yo creo que nunca han sido solo un local de venta de fármacos, ¿no? Pero bueno, si cree que sí, que ha habido un impulso a esta nueva imagen, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la pandemia ha cambiado la imagen del farmacéutico tanto ante la sociedad como ante los medios de comunicación como ante la administración, ¿no? Porque efectivamente siempre fuimos el profesional sanitario que le soluciona los pequeños problemas de salud de los pacientes y también que le dispensamos los medicamentos, pero no teníamos esta imagen que tenemos ahora de un profesional esencial y ahora la tenemos. Ahora nos ven como un profesional sanitario esencial, ¿no? Y yo recuerdo cuando empezamos con los cribados de saliva, vosotros, los periodistas, nos preguntabais ¿y cuánto cobráis? Y decíamos nada. Me decían, pero algo hay que cobrar, ¿estaréis cobrando algo? No, pues nada, ¿no? Y eso como que fue cambiando la imagen del farmacéutico, porque en realidad hemos colaborado muchísimo en esta pandemia. Hemos entregado mascarillas gratuitas de la Xunta a las personas, hemos llevado los medicamentos a los domicilios de los pacientes, que eso se han llevado miles de medicamentos a casa de pacientes que estaban confinados o a casa de pacientes que estaban aislados o eran sensibles y podían tener problemas si se contagiaban, ¿no? Y después ya los cribados, tanto el de saliva como los test de antígenos, como los certificados, que esa fue otra. También. Claro, o sea, hemos trabajado mucho, entonces eso la sociedad lo ha valorado y la administración también. Pues nos queda poco. Bueno, sobre esto que ha dicho de la entrega a domicilio, ¿no? En unas jornadas recientes, el consejero de Sanidad, unas jornadas de Derecho de Farmacia, anunció que están trabajando en la entrega de esos medicamentos a domicilio. Yo quería ver si nos podía dar alguna pista de en qué consiste esta iniciativa. Bueno, la ley de ordenación, el artículo 7, contempla dos partes, ¿no? Una, que es la entrega de los medicamentos de las farmacias en los domicilios de los pacientes, que es lo que se ha aplicado con la pandemia, pero está pendiente de un desarrollo normativo. Eso hay que desarrollarlo normativamente. Simplemente por la urgencia de la pandemia, pues lo empezamos a hacer, ¿no? Y la otra parte es la entrega de los medicamentos de hospital.
hay medicamentos que solo se pueden dispensar en el hospital. Entonces, para que el paciente no tenga que desplazarse, pues en determinados casos, no en todos, porque algunos tienen que ir al hospital, pero en determinados casos, pues se lo quieren acercar. ¿Cómo se lo van a acercar? Pues todavía no se sabe. Nosotros lo que decimos es que se lo acerquen a través de las farmacias, porque todos son ventajas. Es una dispensación colaborativa entre un farmacéutico de hospital y un farmacéutico comunitario, que el farmacéutico comunitario tiene sus conocimientos y si tuviera alguna duda podría contactar con el farmacéutico de hospital para solucionarle el problema al paciente. De la otra manera, que es otra opción que barajan, que es llevarlo por un mensajero, pues ahí ya no es una entrega informada porque el mensajero no le puede informar. Claro. Y además tiene otro problema, que es el paciente muchas veces no está en casa porque son enfermos que no están en sus domicilios, sino que hacen vida normal, la mayoría. Entonces pueden llegar a la casa del mensajero, no está el paciente y andar el medicamento de un lado para otro. O sea, se incumple ya la custodia, la seguridad y todo, sí. Entonces, bueno, eso están desarrollándolo ahora y nosotros lo que pedimos es que cuenten con las farmacias para ese servicio. Claro, además ustedes están en todas partes porque... Estamos en todas partes. Hay una farmacia al lado en cada... Sí. Bueno, nada, ya voy a terminar preguntándole porque, bueno, hoy es el Día Mundial del uso prudente del antibiótico, y porque nos dé un consejo general, qué ocurre si abusamos o bueno, qué puede pasar, ¿no? Bueno, el antibiótico primero siempre con prescripción médica y tomándolo como hay que tomarlo, no se puede dejar el tratamiento. El problema de los antibióticos es que ha habido muchísimo abuso. Antes era fácil conseguir antibióticos, mucho más fácil que ahora. Ahora es dificilísimo, porque ahora yo no creo que se pueda conseguir un antibiótico sin la receta médica, ¿no? Pero el problema es que si se abusa, las bacterias van creando resistencias y entonces después los antibióticos no hacen efecto y se van creando bacterias multiresistentes y esas cepas pues van a causar un problema de salud pública. Por eso hace tantos años que se está haciendo hincapié en este tema, que ojo a los antibióticos solo para cuando es estrictamente necesario, no usarlo cuando no se sabe si es necesario, sino cuando es estrictamente necesario, bajo prescripción médica y tomándolo como hay que tomarlo, porque si no, en unos años vamos a tener un problema de salud, porque si tenemos una infección bacteriana y el antibiótico no nos hace efecto, mal asunto. Sí, desde luego. Pues nada, tomamos nota de todo lo que nos ha dicho y muchísimas gracias por acompañarnos en Atlántico TV. Gracias a vosotros. Gracias.